Señor, te glorificamos, Padre. Gracias por este momento tan especial. Gracias por esta hora, Señor, en que podemos entrar en tu palabra, que podemos aprender de ti, Señor, y escuchar tu perfecta voz. Gracias, Señor, por esta hora, por este momento tan especial. Quiero darte honra, gloria y alabanza, Señor. Quiero bendecirte. Quiero hoy, Señor, pedirte que nos acompañes, que estés con nosotros, que nos guíes, que nos cuides totalmente, Señor, que nos guardes, Señor, que nos instruyas, que nos ilumines, que nos muestres, Padre, tu verdad, que nos lleves a través de tu palabra, Señor, a conocer lo honesto, lo puro, lo verdadero, lo santo, Señor. Gracias por esta hora, Señor, por este momento en que estamos dirigiéndonos a la iglesia del mundo entero, a las naciones, Señor, para llevar tu verdad, tu bendita palabra, para adquirir en sabiduría, en inteligencia, Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros, gracias por este día, gracias por cada hermano y hermana que se van a conectar a la transmisión, Señor. Te pido en este momento, Señor, que seas cuidando las redes sociales, que seas tú interviniendo, Señor, enviando ángeles que protejan la transmisión, Señor. Que envíes, Señor, y tomes el control de todo lo que son el Facebook Live, Señor, para que no hayan cortes, no hayan interrupciones, Padre, a tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra corra, porque ella es viva y eficaz, Señor, más cortante que una espada de dos filos. Ella nos guía a la verdad, ella nos muestra la verdad, ella nos enseña, ella nos instruye. Por eso acudimos a ti hoy, Señor, en esta hora, para pedirte, Señor, tu guía, tu dirección, que seas tú, Padre Celestial, llevándonos a toda verdad, enseñándonos, mostrándonos la verdad de tu palabra y a través de tu palabra, Señor. Hoy, Padre, queremos levantar una voz, como lo hacía Juan el Bautista, una voz más en el desierto, Señor, para hablar de aquel que nos llenaría de vida, que nos trajo palabras de vida eterna, que nos trajo esperanza, que nos trajo luz a la humanidad, que nos trajo la verdad, Señor, en medio de tanta mentira y tanta corrupción que había en el mundo, en aquel mundo y en el mundo actual también, Señor. Porque tú no has dejado de hablar, tú no has dejado de expresarte, tú no has dejado de predicar y enseñarnos. Tú, Hijo de Dios, eres lo máximo, eres lo mejor, eres lo más espectacular que hay para el ser humano, para la vida y la raza del ser humano, Señor. Hoy quiero bendecirte, quiero alabarte, quiero glorificarte, Señor. Hoy quiero darte la más grande honra y alabanza, Señor. Y quiero pedirte que nos guíes a través de tu palabra, Señor. De tu perfecta palabra, Señor. De la verdad. Para salir de tanta ignorancia y tanta mentira en que la serpiente ha metido a tu pueblo, Señor, a través de las teologías humanas. A través de las mentiras que ha infundido al ser humano, Señor. Toma el control de las redes sociales, Padre. Y permite, Señor, que tu palabra corra, se escuche. Te pido en este momento, Señor, que seas tú reprendiendo todo espíritu inmundo que quiera oponerse a la transmisión. Porque hablaremos hoy verdades fundamentales. Hoy vamos a hablar de doctrina. Y doctrina que la iglesia desconoce. Hoy queremos hablar, Señor, verdades que le han sido ocultas a la iglesia, a la verdadera iglesia, al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. Gracias, Señor, por permitirnos el conocimiento y por llevarnos a través de tu palabra, iluminarnos a través de tu Espíritu Santo, tu palabra, para que podamos comprender y entender sabiduría, para adquirir conocimiento, Señor. Ese conocimiento necesario para llegar a la vida eterna. Gracias, Papito hermoso. Gracias, Espíritu Santo. Toma el control, Espíritu de Dios. Toma el control en esta hora, en esta noche, Señor. Permite que todo espíritu de embotamiento mental se retire, Padre. Y sobre todo permite, Señor, que las redes sociales, que el Facebook Live no falle, Señor. Y que podamos predicar y enseñar tu verdad el día de hoy. Oh Santo, mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te glorifica, Señor. Toma el control en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor. Oh Santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Toma el control, Papito hermoso. Toma el control, Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias por este día.
Gracias por el aire que respiramos, Señor. Gracias por darnos la vida, por mantenernos en salud y protegernos aún en este mundo que está sufriendo por la pandemia, Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Mi amado hermano, muy buenas noches, Dios le bendiga. Espero que me estén escuchando, que se esté escuchando bien. Y si llega a haber un momento en que la transmisión se interrumpe, porque usted sabe que las redes sociales a veces fallan o la señal se debilita un poco, no se vaya de la transmisión, que ella vuelve y retoma. Y si usted quiere y gusta, le recuerdo que esto va a quedar grabado tanto en el Facebook y luego pasa a YouTube para que quede allí y pueda usted estudiarlo después. Quiero invitarlo en esta noche, mi amado hermano, que saque su Biblia y vamos a entrar juntos a estudiar un tema muy interesante, y vamos a mirar y analizar y a descubrir una de las más grandes mentiras, por no decir la más grande mentira, que la gran ramera instituyó y sentó al mundo entero dentro de lo que es la religión y la teología de la gran ramera, y lo que son las teologías a través de los concilios que la ramera o la gran ramera realizó con sus miembros para dejar instituido las teologías que las hijas de la ramera han predicado y enseñado desde los años 1600 hacia la fecha. Tremendo. Cuando uno estudia la historia de la iglesia y cuando uno estudia sobre las bases doctrinales del verdadero evangelio, encuentra uno los originales y va encontrando uno Biblias antiguas o Biblias anteriores a la Reina Valera, y encuentra uno verdades tremendas y cómo la Reina Valera y otras Biblias han sido manipuladas y cambiadas, sobre todo desde los años 1545, cuando se realizó el famoso Concilio de Trento. Cómo han cambiado la palabra de Dios, cómo han sacaron en el canon bíblico libros que después dijeron que eran pseudo cristianos, que no los leyeran, y los denominaron apócrifos, donde muchos de esos libros, y reitero, no son los que están dentro de la Biblia católica, no, son otros libros más fuertes donde se hablan de secretos y verdades que fueron mutilados de la palabra de Dios y que la misma Reina Valera los nombra. Entonces encontramos verdades fundamentales, y lamentablemente el evangelio moderno, que se levantó desde el año de 1996, y dio una casualidad tremenda, que en el año de 1996 fue cuando subió al reinado, y decimos reinado, no papado, porque ellos son reinos, son reyes, y los tratados internacionales lo muestran a él como el rey de la tierra, Juan Pablo II, en el año 1996, y en ese mismo año surgieron las famosas teologías de la prosperidad, donde cambiaron todo, y surgió una teología mucho más fuerte que la teología de la prosperidad, aunque usted no lo crea. Hay una teología, y la verdad es que la teología de la prosperidad fue un maquillaje, fue como una cortina para tapar una verdad de otra teología mucho más fuerte que metieron las hijas de la ramera al mundo entero. Y mucha gente está caminando en estas teologías falsas y mentirosas. Muchos se sorprenden cuando me ven conectado, y muchos se sorprenden cuando ven las enseñanzas que estoy dando y me han escrito: wow, tanta cosa. Y alguien me decía: pastor, he escuchado este mismo mensaje, pero usted lo predica de una manera distinta. Muchos me han dicho: pastor, pero usted habla cosas tremendas que otros no mencionan. Muchos me han dicho: pastor, pero tremendo, porque usted está desvelando verdades que estaban ocultas. Sí, claro que sí, porque el Señor me ha permitido estudiar, y todos los días, si usted nota, yo todos los días estoy predicando. Rara vez dejo de predicar un día, pero todos los días tipo 8 de la noche hora colombiana me estoy conectando, o 7:30 de la noche hora colombiana. No sé qué hora será en su país, porque hay naciones donde es una hora después, una hora antes. Pero en los estudios que hemos venido realizando, que no son de ahorita, ni a un mes, ni 2 meses, ni 6 meses, sino es un estudio progresivo que lleva más o menos 30 años, hemos encontrado que hay verdades ocultas, que la verdad de Dios la cambiaron, como dice en Daniel 7:25, y la gran ramera cambió las verdades de Dios.
Y las hijas de la ramera, de las cuales habla Apocalipsis 17:5, sí que llevaron y cambiaron el mensaje de una manera tremenda y fuerte. Pero muy fuerte, eso es muy fuerte. Por eso hay que estudiar esos libros proféticos. Y nos encontramos con que antes de la Reina Valera se hicieron 6 Biblias antes. La Vulgata, vino la Vulgata, estuvo la Casiodoro, antes de la Reina Valera, estuvo la Casiodoro, la Vulgata, la Biblia de Jerusalén que está tergiversada. Existió la Biblia del Oso, que es muy cercana a los verdaderos originales y trae muchas cosas que la Reina Valera le quitó a la Biblia del Oso y la cambió y modificó, donde se levantaron teologías tremendas. Y cuando hablo que en el año 96 se levantó una teología muy fuerte, paralela a la teología de la prosperidad, o sea, la teología de la prosperidad fue una cortina para ocultar algo más fuerte que había. Y fue una teología, y fue la famosa teología, escúchenme, fue la famosa teología del reemplazo, donde se ha dicho, y lo más increíble es que hombres, pastores de renombre, con títulos de renombre, están parados en esa teología desconociendo los originales. Y se paran en la Reina Valera, y nadie los mueve en la Reina Valera, desconociendo que hay Biblias más antiguas que contienen cosas tremendas que les quitaron. Es fuerte. Quiero invitarlo esta noche al capítulo número 11 del libro de Romanos. Y vamos a empezar a leer desde el verso 11, algo muy tremendo, y les voy a mostrar una gran verdad que cambiaron. Algo muy tremendo. Y hay una teología, y esa fue la famosa teología del reemplazo, donde se dice por algunos, y no digamos algunos, por muchos pastores que están metidos en las teologías, ¿sí? Y resulta que las teologías son hijas de la gran ramera. Léase Apocalipsis 17:5, por favor, para que usted comprenda y empiece a indagar quiénes son las hijas de la gran ramera. Porque si son hijas, también son prostitutas, y prostituyeron la palabra verdadera de Dios. Por eso formaron los famosos cánones bíblicos, y por eso los concilios donde se reunieron y decidieron qué quitar y qué poner para darle al mundo la palabra de Dios. Y como la gente no estudia, no se prepara, no indaga, no averigua, se come el cuento de todo lo que le están hablando desde los altares, porque es el famoso doctor fulano de tal, porque es el pastor fulano de tal, porque es el super guau, porque tiene la mega iglesia, cuando la verdadera, digamos, si podemos decir la verdadera iglesia de Dios, se ha aferrado siempre a la verdad que es Cristo, no a los hombres. Entonces es increíble lo que estamos viendo, es increíble lo que estamos encontrando. Una mano de mentiras en los cuales la iglesia o el pueblo del Cordero de Dios está parado y está sentado, donde uno ya se explica el por qué tantos enfermos, tantos en situaciones complicadas y difíciles, y ellos mismos dicen: pastor, pero ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me oye? Y Dios, o nuestro Dios realmente no escucha y no oye, ni responde, porque no estamos parados en la verdad que es Cristo. Estamos parados en lo que la serpiente antigua, por medio de las hijas de la gran ramera, nos dio así y nos lo puso en la cara y nos dijo: esto es todo lo que tienen que aprender. O nos dijeron: esta es la palabra de Dios ya. Y nadie hasta el día de hoy se ha preocupado por investigar si realmente lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la palabra antigua, la palabra heredada y dada por los verdaderos apóstoles. Nadie se ha puesto a averiguar cómo la han modificado y la han cambiado. Y de ahí se han levantado una generación de pastores donde aún defienden, y por ahí hay un grupito que dice defensores de la Reina Valera, y no se preocupan por estudiar las Biblias anteriores, las antiguas, los escritos antiguos. Y tremendo, porque aquí menciona libros que fueron sacados del contexto bíblico, donde se hablan unas verdades que usted mucho se va de para atrás, y usted lo único que dice cuando ya lee toda esa información y usted compara con la misma Reina Valera, usted lo único que dice: Dios santo, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué Dios estamos sirviendo? De razón que Dios no nos escucha, de razón que hay tantos enfermos y Dios no responde, de razón que se levantó la teología de la prosperidad. Pero la más fuerte no fue ni siquiera la de la prosperidad, sino la famosa teología del reemplazo. Vamos a ver cuál es la teología del reemplazo, y vamos a una historia tremenda.
porque hay algo particular. ¿Sabían ustedes que la Biblia, en la Reina Valera, hay 100 versículos que hablan de la iglesia? Desde el libro de Mateo 16-18, donde le atribuyen a Cristo que dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es increíble, y Cristo no habla nunca más de iglesia. Solamente en ese versículo, Mateo 16-18, aparece la palabra iglesia. Después, en los Hechos de los Apóstoles, le atribuyeron iglesias, y viene algo increíble, que los que estudiamos nos estamos dando cuenta. Y es que el libro del Apocalipsis pertenece al Nuevo Testamento, ¿cierto? Que es donde aparece la palabra iglesia. En el Antiguo no aparece la palabra iglesia, aparece asambleas. Y resulta que hasta el capítulo 3, donde habla sobre las iglesias, aparece la palabra iglesia o iglesias. Pero de ahí en adelante, donde empiezan los sellos, los caballos, las trompetas, las copas de la ira, donde muestra las bodas del Cordero, la nueva Jerusalén y la vuelta de Cristo con su pueblo, con sus santos, dice, sus escogidos, sus elegidos a la tierra otra vez para su segunda venida. Algo increíble, no aparece la palabra iglesia. Por ningún lado, ni en la tierra ni en los cielos, aparece la palabra iglesia. Y a Cristo se la atribuyeron en Mateo 16-18. Y por ningún lado de la Biblia se muestra o se encuentra un rasgo siquiera que Cristo haya fundado una iglesia. Ni siquiera el cristianismo. Es para meditarlo y analizar esto. Si es que en tanta impostación que le han hecho a la palabra de Dios, le metieron la palabra iglesia, porque viene algo más grave todavía. Y es que la Biblia habla de 2 mujeres, no habla de 3 mujeres. En Apocalipsis 12 habla de la mujer que dio al hijo de luz, y la serpiente antigua se fue a atacarla y destruirla, y como no pudo, leas Apocalipsis 12-17. Dice que entonces arremetió contra la descendencia de la mujer, que son los que guardan la ley de Dios, la palabra del Eterno, y guardan también el testimonio de Cristo, del Mesías. Pero nunca habla de iglesia, ni habla de que una iglesia va a ser arrebatada. Inclusive en la adoración celestial dice que de toda lengua, tribu y nación, una multitud, nunca dice la iglesia. Eso es para meditarlo. Eso es para meditarlo. Porque la Biblia muestra que la gran ramera es una iglesia. Y es la otra mujer. Y la famosa teología del reemplazo. Vamos a entrar de una vez de lleno, hermanos, porque hoy está como medio larguito el tema y voy a ir medio rapidito. Romanos capítulo 11 tiene un título en el verso 11 que dice: la salvación de los gentiles. Y le han enseñado al mundo, o a la gente, o a la iglesia, como se le menciona, que los gentiles son todos los que no son judíos. Así le han enseñado. O sea, todos los que no están en la circuncisión eran los gentiles. O somos, dicen que somos los gentiles. El pueblo que no era el pueblo de Israel. Y miren lo que pasa. ¿Sabe qué traduce gentil? Gentil significa una persona amable y educada. Y resulta que el contexto bíblico y el contexto histórico muestra que los que no eran hebreos, no vamos a hablar del pueblo judío porque el pueblo judío es una tribu. El pueblo hebreo es el mismo pueblo de Israel, para que usted aprenda a diferenciar. Porque hoy en día se habla de judaísmo y todas esas vainas y resulta que nada que ver con la palabra. Es una tribu que pertenece al pueblo de Israel o al pueblo hebreo. Y la palabra gentil traduce amable, educado. Y los que eran incircuncisos, ¿sí? La iglesia tiene que aprender a diferenciar entre gentil, pagano y circunciso o hebreo. Gentil, pagano y hebreo. Son 3 diferenciaciones que hay en la palabra de Dios. Y la gente está confundiendo a los paganos con los gentiles. Y eso no es así, por las falsas teologías de las hijas de la ramera. ¿Sabe cuál es el origen de la palabra gentil? Para que usted se empiece a sorprender. El origen es del latín gentilis. Viene del latín gentilis. Es la traducción gentil. ¿Y sabe qué traduce realmente? Que es de familia. Es de la familia.
El gentil pertenece a la familia y proviene de una buena familia. Y hasta donde se sabe, teológicamente, el pueblo gentil son las tribus de Israel que fueron dispersas a las naciones en el año 722 a.C., cuando el rey de Asiria los llevó cautivos y se dispersaron para todas las naciones. Todos los libros proféticos, escúcheme esto, hablan de Efraín, habla de las tribus del norte, habla de las 10 tribus que por su idolatría, por su adulterio, y no estamos hablando de sexualidad, sino idolatría y adulterio espiritual, porque cambiaron a su Dios, a su verdadero Dios, que es Yahweh, traducido y conocido como Jehová de los ejércitos, fueron dispersos o esparcidos por las naciones digamos las naciones del mundo, no, porque no habían naciones, fueron esparcidos por todo el mundo, para que usted lo sepa. 700 años antes de Cristo. Cuando llegó el imperio babilónico, muchos también huyeron. Cuando llegó el imperio de Media y de Persia, igual. Cuando llegó el imperio romano, igual. Cuando llegó Hitler, igual. Muchos huyeron a muchas naciones del mundo y cambiaron sus nombres, cambiaron sus apellidos para evitar la persecución, y cambiaron su religión, dejaron de mostrarse como judíos y hebreos y se quitaban la kipa y se cortaron las barbas, porque para el pueblo hebreo real, se dejaba crecer la barba y se volvieron simplemente lampiños, sin pelos, bien afeitados, bien rasurados. Y muchos acogieron la cultura griega, que la cultura griega es donde viene el culto al cuerpo, fortalecer el cuerpo, el gimnasio, los músculos. Y se convirtieron muchos en marranos, porque así se denominan a los judíos, que cambiaron el judaísmo por la religión católica, que era la que se promulgaba en el mundo entero. Entonces, resulta que los gentiles, el pagano eran las naciones idólatras, Edom, todos los que terminan en itas, amonitas, refaitas, cananeos, fereceos, el grupo de los feos, como se le dice en forma graciosa. Esos eran las naciones paganas, todos los descendientes de Caín. Pero hablan de la palabra gentil. Los gentiles son de la familia, que fueron separados y esparcidos a las naciones. Ya ahorita vamos a entrar a mirar ese tema. Cómo por su idolatría Dios los dispersó al mundo entero. Y los grandes teólogos y historiadores, y que buscan de verdad esos grandes secretos, muestran que ellos, cuando cambiaron su cultura y cambiaron todo para evitar la persecución y que los masacraran, ¿sí? Porque el pueblo hebreo ha sido perseguido toda la vida, maltratado toda la vida, y lo han querido destruir. Dicen los especialistas que fueron los que llegaron y colonizaron inicialmente, no en la época de los conquistadores, ni Cristóbal Colón, ni nada de eso, sino en las épocas de los imperios anteriores. Fueron los que crearon las naciones antiguas y los pueblos antiguos y los imperios antiguos. Los muiscas, los mayas y todo ese grupo que nosotros los llamamos disque indígenas. Y tremendas construcciones que tenían y tremendos imperios en el pasado. Hasta el momento en que llegaron los conquistadores españoles y llegó Cristóbal Colón y encontraron que ya habían habitantes aquí, que los llamaban indígenas, desde Norteamérica hasta la Patagonia, en todas las Américas. Que posteriormente se dice a nivel teológico que como cambiaron la verdad de Dios y profanaron el nombre de Dios, fueron los que empezaron a adorar a los dioses caídos, porque ellos fueron engañados primero en Israel y aquí trajeron sus dioses y por eso adoraban a los dioses soles, a todos los que bajaban en carrozas de fuego del cielo, que hoy en día los llaman extraterrestres y son ángeles caídos. Por eso esos imperios fueron destruidos. Y cuando Pablo estaba hablando salvación de los gentiles, no está hablando de los paganos, está hablando del pueblo de Israel, las 10 tribus que fueron dispersas al mundo entero. Por eso en Apocalipsis
12, verso 17, dice que el dragón, la serpiente antigua, como no pudo con la mujer que es Israel, porque fue protegida por dos alas de águila, y se sabe que Estados Unidos ha protegido a Israel desde que nació Israel, desde el año 1948. Dice que se fue contra los descendientes de la mujer, los que guardan la ley de Dios, del Padre Celestial, y el testimonio de Cristo. Léalo, Apocalipsis 12, 17. ¿Y dónde están? En el mundo entero. Entonces, cuando la palabra gentil, busque el origen de la palabra gentil, y es de familia. Y Pablo, cuando hablaba de llevarle el evangelio a los gentiles, es a la misma familia, a la nación que fue dispersa, no a los paganos. Pero el evangelio de la serpiente cambió esta y metió su doctrina. La famosa teología del reemplazo, donde da vergüenza ver a hombres con título de doctorado y súper famosísimos, supuestamente en el cristianismo, enseñando y parados todavía en la teología del reemplazo, donde dicen que la iglesia reemplazó a Israel. Y les voy a mostrar por qué la teología del reemplazo. ¿Dónde comenzó esta gran mentira? La gran mentira de la gran ramera y sus hijas. Dice la escritura, escuchen. Digo pues, para que vea que no ha sido reemplazado, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Está hablando el pueblo de Israel. En ninguna manera. Ellos no tropezaron para que cayesen. Dice, en ninguna manera. Pero por su ¿sí que está hablando del pueblo de Israel? Dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Está hablando del pueblo de Israel que está en Jerusalén. Está en Jerusalén. Pero transgredieron la palabra. ¿Y quién es el que transgrede la palabra? El que conoce. Si los gentiles, a los cuales los confunden con los paganos, un pagano no conocía la palabra de Dios. Un pagano no conocía al Dios de Israel. Un pagano no conocía al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Pero el pueblo de Israel sí, porque transgredió su palabra, y Pablo lo está diciendo. Transgredieron, y porque transgredieron vino la salvación a los gentiles. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los gentiles? El pueblo de Israel o la descendencia de Israel que está en Occidente. Cuando usted se va a mirar la bendición de Jacob cuando murió a sus 12 hijos, se refirió a Efraín y le dijo que Efraín iba a estar al occidente del tabernáculo. Y el occidente tipifica a las naciones occidentales. Y se cumplió esa profecía. ¿Por qué? Porque Efraín iba a transgredir la palabra del Eterno. Es algo muy tremendo, por eso hay que estudiar toda la palabra en todo su contexto. Miren lo que dice acá. Dice para provocarlos a celos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, el que estaba en Jerusalén, o el pueblo de Judá, ahora sí podemos hablar del pueblo de Judá, que es la tribu de Judá que quedó en Israel, pues ellos se creían los santos, los puritanos, y se creían los que cumplidores de la palabra de Dios. Y el pueblo de Efraín o las 11 tribus del norte que fueron esparcidas al norte transgredieron la palabra. Y cuando el Señor le dio la oportunidad por medio de una mujer que se decía Sirofenicia. Mire cómo es la escritura. Mire cómo es la escritura. El Señor le dijo a la mujer Sirofenicia cuando ella le pidió que le ayudara, o le rogó, porque dice que le rogó. El Señor le dijo, no me es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos, que es igual que perro. Y a los gentiles les decían perros. ¿Por qué les decían perros? Porque se vuelven a su propio vómito. Porque transgreden. Porque el perro muerde al amo. El pagano no. Porque el pagano no tiene. El pagano, su amo es Satanás y la serpiente antigua. En gentil, no. Por eso fue que los provocaba a celos. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿A quién va a restaurar el Señor? A los que transgredieron la palabra, a las 11 tribus que están esparcidas por las naciones. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y cuando usted ve las Biblias antiguas,
prácticamente lo que decimos los originales, Pablo le estaba hablando, vuelvo y lo repito, no a los paganos. Y el Señor no le dio oportunidad a los paganos, que son los que no le conocen. Él le dio la oportunidad de volver a los que transgredieron su palabra en el pasado. Léase todos los libros proféticos y verá que habla de Efraín, cómo fue dispersa por su idolatría, por su adulterio, por no obedecer, por profanar su nombre. Dice, por si en alguna manera pueda yo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión, la exclusión que es retirar, no quitar, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Ojo, vida entre los muertos, y tiene que ver con Ezequiel 37, y vamos a ir a Ezequiel 37. Si las primicias son santas, también lo son la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí viene la famosa teología del reemplazo, donde cambiaron en la Reina Valera una palabrita. Les voy a decir cuál. Dice el verso 17, y ojo a esto. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ojo con el olivo silvestre, has sido injertado. Enseguida de injertado hay una palabra que dice en lugar de ellas. Ojo y la repito. Verso 17, Romanos 11 dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Esa palabra en lugar de ellas fue modificada. Los originales y las Biblias antiguas no dicen en lugar de ellas. ¿Sabe qué dicen? Dice junto a ellas. Junto a ellas. Y de ahí se originó la famosa teología del reemplazo, donde muchos pastores dicen que la iglesia reemplazó al pueblo de Israel, y es una gran mentira de la gran ramera y las hijas de la gran ramera, quien han vendido este evangelio leudado, porque modificaron de los originales estos escritos. Y una cosa es decir en lugar de ellas, y en lugar de ellas indica reemplazar. Pero cuando el original dice junto a ellas, no fueron reemplazadas, sino unidas a ellas. Unidas a ellas. Por eso la palabra dice que nosotros somos injertados en el olivo original. No reemplazamos al olivo original. Es tremendo como algunos pastores, hombres y mujeres que están en los altares, ni siquiera se han preocupado por mirar qué dicen los libros antiguos. Y predican y sacaron teologías. Y en el año 96 se levantó esa teología, donde le enseñaron a la iglesia moderna, no a la iglesia antigua, que el pueblo de Israel había sido desechado por Dios y que Dios había adquirido a la iglesia. Por tal motivo, también por una mala traducción que hay en el libro de Gálatas, y sobre todo en el libro de Gálatas, donde habla de la ley, le quitaron la palabra de los hombres. Y al quitar la palabra de los hombres, la iglesia moderna piensa que fue quitada la ley de Dios. Y no dicen los originales que fue la palabra de Dios reemplazada, ni quitada, sino hablaba era de la ley de los hombres, la ley del Hammurabi, que era la que reinaba en toda la tierra, dada por Egipto, y la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, en el momento en que el Padre Celestial, nuestro Dios, en el monte Horeb, le entregó la ley a Moisés. De ahí se levantaron las famosas teologías del reemplazo. Y resulta que Israel no ha sido desechado jamás por Dios, porque es su pueblo. Y Él tampoco ha desechado a Efraín y las 11 tribus, por más que ellas pecaron y fueron dispersas en todo el mundo. En todo el mundo. La Biblia habla mucho en todos los libros proféticos y hasta en el Apocalipsis, que llegará el momento en que Él las atrae a sí mismo, por amor a sí mismo. Y vamos a algo muy tremendo. Voy a seguir leyendo porque voy a saltar al Antiguo Testamento, algo más fuerte todavía. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado. Nosotros hemos sido injertados en el olivo original. ¿Sí? Junto a ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Sí ve que dice participante? Participante dice enseguida.
Si el original hubiera dicho, en lugar de ellas, no serían participantes. Para que vean la contradicción tan fuerte que hay en ese versículo escrito. Dice en lugar de ellas y enseguida dice participante. Pero si fueron reemplazadas, ¿cómo iba a participar de la raíz y la savia? No puede porque fue reemplazada. Y el original, como dice, junto a ellas, entonces es partícipe. Juntos, Israel y lo que denominan la iglesia, ¿sí?, participan de la raíz y la savia. Y muchos, sinceramente, como dice 2 Corintios 4:4, dice que el príncipe de este mundo les tiene el entendimiento entenebrecido para que no comprendan y no se preocupan por ir. Mire, es tremendo cómo se preocupan hoy en día. Es tremendo. Se preocupan hoy en día por mirar las guerras, los rumores de guerras, las profecías, cómo se va a modificar el mundo, cómo va esta nación, va a salir de allá, cómo no sé qué, cómo van a aparecer los 200 millones del ejército, cómo va a aparecer esto. Pero nadie se está preocupando por la doctrina y por volver a los caminos angostos. Nadie está buscando la verdad, sino están emocionados viendo las profecías cómo se cumplen. Y nadie se está preparando para recibir al Señor. Y la Biblia dice en Mateo 25, 10 vírgenes. Y lo más tremendo dice que son 5 insensatas y 10 prudentes. ¿Sí? Y las 10 prudentes tenían vasija y lámpara llenas de aceite. Y las otras tenían solo lámpara, sin vasija y poquito aceite. Y lo más tremendo es que dice que todas dormían. Todas dormían hasta cuando se escuchó la voz del Señor. Y 5, la mitad, fueron las que partieron con Él. ¿Por qué? Porque aunque durmieron y estaban en un confort, fueron apercibidas y tenían la vasija. Y la vasija indica un recipiente donde los llenaron de aceite. Y las otras no, les dio lo mismo. Es increíble. Mira lo que dice la palabra. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Sí ve que están juntas? Pues las ramas dirás, ¿fueron desgajadas para que yo fuese injertado? No. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad del Eterno. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El pueblo de Israel jamás ha sido desechado. Y lo que la iglesia desconoce, es algo muy tremendo. Y es que las 10 tribus, las 11 tribus, 10 tribus de Israel que fueron dispersas al mundo entero, entre esas Efraín, conformaron la base de todas las naciones que están hoy en día en las Américas y en parte de África. Quiero invitarlos al libro de Ezequiel. Vamos a ir al profeta Ezequiel, que es muy bonito, y vamos a ver otra mentira de la gran ramera y las hijas de la gran ramera. Ezequiel capítulo 36. Quiero invitarlo a que saque su Biblia. Ezequiel capítulo 36, verso 17, para que usted vea que una cosa es ser gentil y otra cosa es ser pagano. Y el evangelio no fue extendido a los paganos, porque los paganos descienden de Caín y tienen la simiente de la serpiente. El evangelio fue extendido a los gentiles, aquellos que transgredieron, y lo leímos en Romanos capítulo 11, los que transgredieron la palabra del Señor. Mire lo que dice, verso 17 del 36, y lo voy a ir en adelante hasta el verso 28. Hijo de hombre, le está hablando el mismo ángel de Jehová, o Yahweh como es su nombre real, se lo está hablando a Ezequiel el profeta. Y le dijo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. ¿Por qué dice inmundicia de menstruosa? Porque en aquel tiempo, acuérdense, no existían todo lo que se han inventado para mantener la higiene cuando la mujer está menstruando. Entonces, como eran desiertos y altas temperaturas, imagínense una mujer menstruando, ¿qué podía hacer?
con un trapito limpiarse y el olor se vuelve fétido, fuerte y asqueroso y contamina. Por eso dice que eso era asqueroso. No porque cuando una mujer esté menstruando sea asquerosa de verdad, sino porque en su época y en su contexto histórico no existían perdónenme, lo voy a decir con mucho respeto para las damas, no existían las toallas higiénicas y lo que utilizan para protegerse cuando están en su periodo. Entonces, por eso es que se refiere como mujer menstruosa, no porque las deseche por su condición, porque Dios permitió que fueran formadas y ellas desechen los óvulos o las células que desechan en su periodo. Ahora hay mucha higiene y podemos estar al lado de una mujer cuando está en su periodo porque se protege con todas las medidas sanitarias por las cuales Dios ha permitido que la mujer se pueda proteger. Dice, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra. Se convirtieron en asesinos. Habían asesinatos al doquier. Miren lo que dice. Contaminaron con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra. Porque con sus ídolos la contaminaron. ¿Por qué? Porque Israel dejó de sacrificar a Dios para sacrificar a los dioses paganos que eran los ángeles caídos de Génesis 6. Y hacían sacrificios humanos y empezaron a sacrificar doncellas, niñas, niños, a comerse las vísceras de los niños, a beber sangre. Gracias al señor Salomón, que le dio por ser un promiscuo, fornicario, y tuvo 300 concubinas y 700 reinas, no esposas. Ojo con esto. La palabra de Dios muestra que son concubinas y nunca se casó con una, o no le mostró ninguna sola esposa. 700 reinas que tenían su rey, con las cuales fornicó y les dejó hijos. Y a todas ellas en Jerusalén, cuando fue viejo, dejó al verdadero Dios, al que le dio la sabiduría, y les hizo templos paganos. Váyase a Segunda de Crónicas o a Crónicas de los Reyes y mire todo eso. Es increíble. Y él murió en pecado y se condenó. Por eso Israel se contaminó y contaminó la tierra con idolatría. Todo por el amor de las mujeres. Con respeto lo digo, ¿no? Por no controlar y saber amar a una sola. Por promiscuo, el pueblo de Israel está pagando las consecuencias. O nosotros, el mundo entero. Dice, mire lo que dice el verso 19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. No solamente en las naciones, en las tierras. Por eso cuando usted estudia la historia del ser humano, Cristóbal Colón se espantó o se admiró de que encontró aquí humanos, gentes y civilizaciones a los cuales los llamaron indígenas. Y la historia del ser humano dicen que pasaron por el estrecho de Bering, arriba por el lado del Polo Norte, por Canadá, y bajaron hasta la Patagonia y poblaron todos estos territorios, que eran los famosos imperios que habían en la antigüedad. Por eso dice, los esparcí y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Fueron separados. Es increíble. De acuerdo a su comportamiento y su forma de pensar, se formaron grupitos y ahí fue donde formaron las naciones, las civilizaciones. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, mire lo que dice la Escritura, profanaron mi santo nombre. ¿Por qué profanaron el santo nombre? Lo pisotearon. Rechazaron el nombre de él. Por eso el mundo entero no conoce el verdadero nombre del verdadero Dios, sino conoce la palabra Dios. Y vuelvo y lo repito, y la palabra Dios con D en mayúscula es la que Constantino y en Grecia le daban a Zeus, el nombre de Dios, que era el Dios del Olimpo. Profanaron el nombre del Señor, dice, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Y hasta el día de hoy, lamentablemente la gran ramera y las hijas de la ramera han profanado el nombre de él. Y nuestro Dios, si usted ama a Cristo de verdad, y si usted dice ser servidor de Cristo, tiene que amar al Padre de Cristo, al Dios de Cristo. Y es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del pueblo de Israel. Y Él no es Dios, Él tiene nombre propio. Él tiene nombre propio. Y Moisés lo determinó como yo soy, o el gran yo soy. Y ahora se conoce o se pronuncia como Yahweh.
Y viene con la Che de yo soy. Es el tetragramatrón. Algún día podremos hablar de eso. Fue de donde sacaron el nombre de él. Es increíble. Y de ahí proviene el nombre en hebreo del hijo de él, Cristo, conocido como Jesucristo, porque los romanos y los grecorromanos nos dieron a conocer su nombre como Jesucristo. Y su nombre en hebreo es Yahshua, con la Y también, y doble H, de Yahweh. Proviene y tiene la esencia del Padre Celestial. Por eso allá en San Juan 14, después del verso 8, él le decía a Felipe: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque somos uno, dijo. No un solo cuerpo, ni un solo ser, sino tienen la misma esencia. Y ver al Padre es como ver al Hijo. Porque el Hijo habla lo que el Padre habla. Y enseña y predicó lo que el Padre hablaba y predicaba y enseñaba. Y él mismo lo dijo. Que todo lo que vio al Padre hacer, él lo hizo. Y todo lo que oyó al Padre hablar, eso fue lo que habló. Dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. ¿Sí ven que no dice la casa de Judá? Dice la casa de Israel entre las naciones. Es increíble como el mismo pueblo de él, por temor a ser perseguidos, cambiaron su nombre. Y muchos se volvieron marranos, se convirtieron al catolicismo, porque en la época de la Inquisición, cuando el catolicismo empezó a perseguir, por orden de los obispos, antes del papado y por Constantino, a los judíos que no querían convertirse al cristianismo grecorromano, no al cristianismo verdadero. Tiene que tener en cuenta eso. Hay un cristianismo que es greco-romano y es el que la ramera, Apocalipsis 17:5, y las hijas de la ramera infundieron al mundo desde el año 1500 para acá, donde nacieron las hijas de la ramera. Pero el verdadero cristianismo no es greco-romano, es el que habla la verdad de Dios a través de Cristo, porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre Celestial, que tiene nombre propio. Y Grecia, los grecorromanos, a través del papado y a través de las versiones y los cánones bíblicos que ellos mismos formaron, porque ellos fueron los fabricantes de la Biblia, le dieron a conocer con una tradición que es Jehová de los ejércitos. Pero su nombre real, y se lo digo, a usted se sorprenda, es hebreo, porque él es el Dios de los hebreos, del pueblo de Israel. Y Jesucristo es hebreo, nacido en la tribu de Judá. Y la palabra real de Dios viene del pueblo hebreo, no del pueblo judío, de la nación toda y completa. Por eso él dice acá: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. Si bien no dice la casa de Judá, entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho, aquí dice Jehová el Señor. Voy a pronunciarlo como está aquí, sabiendo que su nombre es Yahweh. Dice: ha dicho Jehová el Señor, o Yahweh, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Y su nombre es santo y puro. Y la iglesia no pronuncia su nombre de él, sino la traducción que los grecorromanos nos dieron. Por eso muchas oraciones no son contestadas. Por eso muchos enfermos y oran y claman y no le contestan. Y acuden a hombres que hablamos la verdad para que oremos por ustedes, porque ustedes saben y sienten que a nosotros sí nos escucha. ¿Por qué? Porque nosotros no profanamos su nombre. Y si algún día lo profanamos, porque también fuimos enseñados e instruidos en esas doctrinas de la serpiente. Léase Apocalipsis 17:5, mi hermano, para que usted comprenda y salga de la mentira. Es increíble. Dice: por tanto, así dice, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Dice: y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el santo de Israel, dice Yahweh, o Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Miren lo que dice acá: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Miren lo que dice, verso 26, algo tremendo: os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh.
Por eso Apocalipsis 12:17 dice que la serpiente antigua, como no pudo destruir a la mujer que dio a luz al Hijo, que es Cristo, se fue contra sus descendientes. Léaselo, es espectacular. Dice, los que guardan la ley o la palabra del Padre Celestial y el testimonio de Cristo. Los gentiles, el pueblo de Israel disperso en las naciones. Y pondré entre vosotros mi espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Por eso Cristo lo dijo muy claro en San Juan 16, que cuando el Espíritu de verdad viniera a nosotros, dice, nos convencería de pecado, porque no creíamos en Él, de justicia, que es la ayuda al semejante, el amor al prójimo, y de juicio. ¿Y de juicio por qué? Porque Satanás ya fue juzgado, pero no ha sido condenado, y está engañando a todo mundo. Y Él dijo que se disfrazaría de ángel de luz. Dijo Cristo se disfrazaría de ángel de luz. Y se disfrazó por medio de teologías humanas, de mentiras humanas, comenzando por la gran ramera y sus hijas, y las desplazó al mundo entero con teologías humanas y mentiras, donde han engañado al mundo entero, no solamente a la iglesia llamada cristiana, al mundo entero y a todas las religiones católicas, apostólicas, romanas y todo lo que tenga que ver con el catolicismo, que es la gran ramera. Y sus hijas. Investíguelo y verá que no le estoy mintiendo. Averíguelo y verá que son las denominaciones. ¿De dónde salieron todas las denominaciones que hay sobre la tierra? Todas las denominaciones salieron de la gran ramera desde el año 1500 para acá, cuando Martín Lutero se salió de del catolicismo, luego Calvino, luego Baez, y de ahí para acá, la ramificación tan tremenda en teologías, donde se dividieron y salieron sectas, y todos son hijos de la gran ramera. Y la verdadera palabra de Dios, los verdaderos discípulos han sido perseguidos, masacrados en la época de la Inquisición, la época de las cruzadas, por el mundo entero, llevando la palabra voz a voz, predicando, enseñando y llevando a Cristo, no a ninguna teología, no a ninguna denominación, no a ninguna iglesia. Y viene algo más tremendo todavía que les voy a mostrar. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y Él no puso su Espíritu Santo sobre los judíos, sino sobre el Israel, los gentiles que estaban en el mundo entero. Pues, ¿dónde se habla del Espíritu Santo? Del vino nuevo. Y hay gente pagana que no quiere aceptar a Cristo para nada del mundo y no quiere saber nada de Cristo. Y Cristo no es religión. Cristo es la verdad de Dios. Es la palabra del Dios vivo, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Yahweh. Es tremendo. O usted lo conoce como Jehová de los ejércitos. Dice, y haré que andéis en mis estatutos. Y para eso vino Cristo. Cristo vino para llevarnos al Padre Celestial. San Juan 14:6 es claro, dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y si usted mira, como lo predicamos que día, ¿qué es lo que predicaba Cristo? Cristo predicaba lo que oyó a su Padre hablar. Y enseñó lo que vio su Padre hacer. Él mismo lo dijo, y todo el tiempo lo dijo. Que su palabra no era de él, sino de su Padre. ¿Y qué fue lo que enseñó el Padre? Nos toca ir a lo que aprendió Moisés. Pero la famosa teología, por eso dice la gran mentira de la gran ramera, camufló con las teologías de la prosperidad. Y la más grande mentira no fue ni las teologías de la prosperidad, sino cómo empezaron a rechazar al pueblo judío, al pueblo hebreo, y empezaron a decir que la palabra del Eterno no se podía leer, porque en Gálatas le mutilaron la palabra, la ley de los hombres, y le dejaron la sola ley, y le enseñaron a la iglesia que la ley fue abolida, y que no hay que entrar en la ley. Y la iglesia no sabe esto, y se sorprenden cuando nos escuchan hablar, y por eso yo les digo, vayan, busquen las Biblias anteriores a la Reina Valera. Hay 6 Biblias anteriores. Vayan, búsquenlas, busquen los libros que la Biblia menciona que fueron sacados de acá y léalos por encima de lo que diga su pastor. Léalos. Y aprendan la verdad, conozcan la verdad. Y Cristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué nos hará libres? Del evangelio de la serpiente. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Por eso hay muchos hombres, y no solo soy yo, hay muchos hombres que nos hemos salido cuando hemos comprendido la verdad de las denominaciones. Porque
porque nuestra cobertura no debe ser humana. La cobertura suya y mía es del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el consolador que está aquí. O sea, estamos sujetos a Cristo. No hay instituciones humanas, hijas de la gran ramera. Apocalipsis 17:5. Dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Pastor, o sea que vamos a ir a Israel a vivir. Sí, Señor. La Biblia dice que cuando se produzca la traslación, que es el famoso arrebatamiento, llegarán las bodas del Cordero. Y cuando terminen las bodas del Cordero y la celebración y la presentación ante el Padre Celestial, dice que Él volverá, Cristo volverá con nosotros a la tierra y habitaremos en Israel, la tierra celestial. ¿Por qué? Porque dice también que la nueva Jerusalén descenderá del cielo como una novia ataviada. Bendito sea su nombre. Mire esta gran mentira. Voy a saltar a Ezequiel 37. Todo el tiempo le han enseñado las hijas de la ramera y los hombres y mujeres asalariados por la serpiente antigua que la iglesia debe profetizar. Y se han tomado en la historia del Valle de los Huesos Secos para decirle a usted: profetice, hermano, profetiza, iglesia. Si tienes problemas económicos, profetiza, suelta la palabra para que ese valle de los huesos secos de la finanza se levanten. Profetiza si tus hijos no buscan a Dios, para que se levanten y busquen a Dios. Profetiza aquí, profetiza allá. ¡Qué gran mentira! Miren lo que dice la Escritura y vamos rapidito. Dice la Escritura: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová o Yahweh. Y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y de ahí se pegan los falsos profetas mentirosos. Y resulta que el Señor nunca nos dio autorización para profetizar. En este capítulo no nos dio autoridad para profetizar. Le habló a Ezequiel y le voy a mostrar que ese valle de huesos secos se estaba refiriendo al pueblo de Israel que estaba disperso en las naciones. Miren lo que dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar en ellos espíritu y viviréis. Escuche, espíritu y viviréis. Y si el pueblo de Israel estaba disperso por las naciones, estaba muerto en delitos y pecados, porque el pecado separa de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo, dice que hay transformación. Se nace en el Espíritu y empieza uno a vivir. Miren lo que dice: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Yo os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dice Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso en su hueso. Escuche lo que dice: se juntaron cada hueso en su hueso. Es increíble, porque los verdaderos gentiles, no los paganos, nos está juntando Dios. Y es increíble cómo estamos encontrando hombres y mujeres que están hablando de lo mismo, sin conocernos. Y es como Dios levantando los huesos secos, porque ya se profetizó. Se levantarán y se juntarán. Y es el pueblo escogido de Dios. Lo que la Biblia en el Nuevo Testamento menciona como iglesia. La verdadera, no la falsa. Mire lo que dice: y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Escuche. Si usted lee, vuelve a leer, dice que entró espíritu y se juntaron. Y dice, pero no había espíritu. ¿Se está contradiciendo? No, es que no estaba el Espíritu Santo. Es increíble. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán.
¿Por qué de los cuatro vientos? Porque Israel fue dispersada a los cuatro vientos, por todas las tierras, dijo la Escritura. Esto lo dijo el Señor, por todas las naciones y las tierras. Dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Por eso cuando el Espíritu Santo entra en nosotros es que encontramos las verdades del Eterno. Es cuando encontramos la verdad y nos salimos de la mentira y empezamos a obedecer la palabra y a obedecer a Cristo. Por eso vuelvo y lo repito, Apocalipsis 12:17 dice que los que la serpiente persigue son los que guardan la ley. ¿Cuál ley? La ley del Padre Celestial, sus normas, sus estatutos, sus ordenanzas. Pero también dice, y el testimonio de Cristo. ¿Qué es el testimonio? Testimonio es la palabra que Cristo enseñó y Él nos mandó al Padre Celestial. Miren lo que dice acá. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Miren lo que dice el verso 11 para que usted no se sorprenda. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Para que vean la mentira en que muchas iglesias y muchas denominaciones han llevado al pueblo de Dios a profetizar, cuando esta profecía está dada es para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel sea recogido a una sola, a un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo y una sola fe. Es el testimonio de Cristo. Por eso los gentiles habían abortado, como dice en Romanos 11, se habían salido de la palabra. Pero por el testimonio de Cristo están regresando, y el Espíritu Santo los toma y los junta. Esto es tremendo. Y si usted sigue leyendo y sigue leyendo, usted va a encontrar el palo de Judá y el palo de Efraín. Y el verso 16 dice, júntalos el uno al otro para que sean un solo, y serán un solo en tu mano. Y aquí habla, mire, verso 19. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel y sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Serán uno solo en mi mano. Lo que se denomina la iglesia y el pueblo de Israel son uno solo, porque realmente es, Judá o los judíos y el pueblo y los gentiles, que son el pueblo de Israel, son uno solo. La iglesia y el pueblo de Israel son uno solo, son el Israel antiguo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos salvó. Escúcheme porque se va a sorprender de algo. Las 12 tribus nacieron de 4 mujeres. Para los que les gusta criticar a los pastores a veces, Jacob tuvo 4 esposas, 4 mujeres, 2 principales y sus 2 criadas. Se llamaban Lea, Raquel, Bila y Silpa. Allí se establecieron en Canaán en el año 1200 a.C., para que si usted no sabía la fecha. Y nacieron las tribus de Israel. Acuérdense que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob, el Señor le cambió su nombre por Israel. Jacob era tramposo, Israel es príncipe de Dios. Y le nacieron sus 12 hijos. Escúcheme lo que vamos. El primer hijo se llamó Rubén. Rubén tuvo problemas de carácter sexual. Viene de la palabra Rubén, que es igual a Bet. Rubén era impetuoso, era responsable, era inquieto, era práctico, era sociable, pero también era independiente. Y era curioso, fuerte, vigoroso, era digno y era poderoso. La ubicación en el tabernáculo fue al sur y está ubicado increíblemente y se encuentra, o los grandes teólogos que han seguido los rastros de las tribus de Israel dicen que fueron los indígenas seminoles que encontraron asentados en Estados Unidos, en la Florida, y fueron los que crearon los famosos parques temáticos como Disney, sus descendientes. Porque los que se entiende que la Biblia, cuando en el año 722 fueron esparcidos, los que llegaron ya murieron, pero engendraron hijos en las naciones y en las tierras donde Dios los esparció.
Y muchos de nosotros somos ascendientes de ellos y no lo sabemos. Por eso les he invitado a investigar sus apellidos, los orígenes de sus apellidos, no del país donde usted nació, sino el origen de su apellido. Y se sorprenderán que muchos encontrarán que sus apellidos son de origen hebreo, provenientes de España, de Italia y de la nación de Europa antes de llegar aquí a las Américas. Y averígüese si en la antigüedad cambiaron o su apellido ha sido cambiado. Si usted sabe que su apellido fue cambiado y era otro, ojo con eso. Usted depende y es del pueblo de Israel. Está el otro hijo que se llama Simeón. Son hombres con maldiciones y son iracundos, los de Simeón. En ellos había una iniquidad tremenda. No había nada bueno, pero daban consejos para traicionar y traicionan. Hay sangre en sus manos. Simeón traduce: Dios ha escuchado. Es un consentido, temerario, vengativo. Tiene muchos problemas judiciales. Su pasado lo persigue. Es recto y temeroso de Dios y anda disperso, no anda estable. Se cree que la ubicación, o no se cree, la ubicación en el tabernáculo también fue al sur. Y se cree en los grandes teólogos que se ubicaron en República Dominicana. Leví, la tribu de Leví. El que une, traduce: es serio, es firme, tiene ideas claras, es disciplinado, es líder, nadie cuestiona su autoridad. Su ubicación en el tabernáculo estuvo entre las tribus y el tabernáculo. Servían. Su ubicación se cree por los estudios que está en toda la América, están esparcidos por toda América y son los sacerdotes que enseñan la instrucción divina. Por eso cuando por ahí dicen que no hay levitas hoy en día, se equivocan, porque hay mucho levita que enseña la palabra de Dios y no lo sabe que son levitas. Por eso es que enseñan. Judá, exaltado, le sirven los otros, somete a sus enemigos. Tiene un poder tremendo, es legislador, crean leyes. Agradezco a Judá significa que agradece o reconoce a Dios. Argumenta con lógica persuasiva, tiene una capacidad de influencia tremenda. Es carismático, especial, reconocido, líder, posee rara virtud de actuar sobre sus ánimos y voluntades con fuerza sugestiva. Su ubicación en el tabernáculo fue al lado oriental. Y se cree por los estudios que muchos de ellos fueron esclavos y fueron repartidos en toda América, de origen negro, oscuro, piel oscura, negra. No que sean negro, sino piel oscura. Muchos son trigueñitos. Y fueron repartidos en todas las Américas. Dan, la tribu de Dan, es increíble. Dan es el que juzga, viene del diminutivo de Daniel. Sentencia, algunos son objetivos y otros juzgan por odio y son traicioneros. Su ubicación en el tabernáculo fue al norte. Increíblemente, nadie ha podido determinar esa tribu dónde está ubicada. Nadie ha podido. Neftalí, traduce mi lucha, es artista, se expresa por medio de su arte y son muy vanidosos. Su ubicación en el tabernáculo fue al oriente y se cree o se deduce que son los que originaron Argentina y Chile. La tribu de Gad son guerreros, tienen armas, son conquistadores, son feroces, ágiles. Su ubicación frente al tabernáculo fue al occidente también. Y se cree que fueron también indígenas nativos americanos. Y se entiende de América a todas las Américas, no solamente Norteamérica. La tribu de Aser traduce que son felices, son alegres, dinámicos, le ponen la alegría donde está y en lo que le toca vivir. Su ubicación frente al tabernáculo fue al occidente. Y se cree por los estudios que se ubicaron en Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Guyana, Brasil, Paraguay y Uruguay. Porque son estas ciudades, hay mucha parranda, hay mucha festividad. Las tribus de Isaacar son representados en su momento con un asno fuerte. Y es recompensado y puede perder todo y todo le será devuelto.
Son personas que son juiciosas para trabajar, son muy responsables, ¿sí? También hacen cosas que no son debidas, pero se arrepienten y buscan a Dios. Su ubicación fue al oriente del tabernáculo y se cree por los estudios que se ubicaron en México. Zabulón, dice la profecía que está ubicado en puertos del mar y habitarán en puertos de naves. Fueron feroces, guías, comerciantes, guerreros esforzados. Su ubicación al oriente del tabernáculo. Se cree que están ubicados en las Américas de Guatemala a Panamá. Todo lo que es Centroamérica, Belice, Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Nicaragua, sobre todo los del canal de Panamá. La tribu de José. De José nacieron dos hijos que fueron Manasés y Efraín. Manasés es olvidar, pequeño. Su ubicación al occidente del tabernáculo y se cree que dieron origen a Cuba. La tribu de Efraín dice que es fructífero, provechoso, guerrero de los 7 y lleva los 7 pecados, como se dice, los 7 pecados capitales. Y se ubicaron inicialmente se ubicaron en el tabernáculo al occidente y se cree por los estudios que inicialmente llegaron y fueron los que originaron Puerto Rico y de ahí saltaron a muchas naciones suramericanas. La tribu de Benjamín traduce fuerza, es un lobo arrebatador, tiene virtud y es otro hijo menor. Su ubicación al occidente. Y se ubicaron en las Américas, en todas las Américas, sobre todo en las Antillas holandesas, Jamaica, Trinidad y Tobago. Pero viene algo más tremendo todavía, muy fuerte todavía, y es que en Apocalipsis 7, ojo con esto, en Apocalipsis 7 no aparece ni la tribu de Dan ni la tribu de Efraín. Y en Apocalipsis 7 está hablando de los 12,000 por cada tribu, o sea, de los 144,000, que son los que reconocieron el testimonio de Cristo, como dice Apocalipsis 12 y 17, y guardaron la ley. Que aquí también otros doctores de los hijos de la ramera ni siquiera se han dado cuenta de esto, y esas dos tribus no aparecen, pero apareció otra vez la tribu de José y Leví. Y los levitas se habían dicho que no recibirían heredad, no pertenecerían a las 12 tribus porque le pertenecían a Dios, son la herencia del Eterno. Y José no, porque Manasés y Efraín lo reemplazaron. Porque Jacob no bendijo a José, sino a sus nietos. Y ellos conforman las 12 tribus de Israel. Entonces resulta, vuelvo y lo repito, para que usted lo mire, en Apocalipsis 7, en los 144,000, no aparece la tribu de Dan, que no sabe dónde está, y no aparece la tribu de Efraín. Pero viene algo más tremendo todavía. En el libro de Ezequiel 48, Ezequiel capítulo 48, cuando Cristo viene ya con sus escogidos a la tierra, va a haber una repartición otra vez de la tierra, como cuando Josué entró y le repartió la tierra. Y desaparecen José y Leví, y aparecen otra vez Efraín y Dan. Es increíble. Y eso lo repite en Isaías capítulo 28. Quiero que vayamos al libro de Oseas, capítulo 2. Libro de Oseas y vamos a terminar. Libro de Oseas. Profeta Oseas, después de Daniel, encontramos Oseas, capítulo 2. Vamos a leer el verso 14 a 19, algo muy tremendo. ¿Se acuerdan que en Ezequiel 36 dice muy claro, del verso 18, 19, 20 y 21, dice que el pueblo de Israel profanó su nombre y que las naciones han profanado su nombre por culpa de eso? Pues también se ha restaurado el nombre de él. Dice el verso 14: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Está hablando de todo el pueblo. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Sí ve que está hablando del pueblo de Israel? Todo, o sea, nosotros somos Israel. En aquel tiempo dice Yahweh: me llamarás Ishi. Ishi. Ishi traduce mi marido, mi esposo. Y nunca más me llamarás Baali, que es mi Señor, oh Dios. Sepa este secreto, mi amado hermano. Llamar Dios al Santo de Israel es llamarlo Baali.
Dios y mi Señor es igual. Y la Escritura dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, que son los nombres con los cuales Grecia y Roma nos enseñaron a nombrarlo. Y nunca más se mencionarán sus nombres. Nunca más profanaremos más el nombre de Él. Él no será nuestro Dios, nunca más, ni será nuestro Señor, sino nuestro esposo, nuestro marido. Para eso vamos a las bodas del Cordero. Esta es una gran mentira de la gran ramera, de que Israel ha sido reemplazada por la iglesia. No es así. Somos el pueblo gentil. Si se puede decir, somos la iglesia del Cordero de Dios, que en la antigüedad fue esparcida a todas las naciones. Nuestros padres, nuestros ancestros, profanaron el nombre del Eterno y fueron fornicarios y adúlteros, con idólatras, pecadores. Por eso fueron esparcidos por el Señor y ya lo vimos. Y todos los libros proféticos hablan de lo mismo. Y por medio del testimonio de Cristo fuimos atraídos. Ese valle de los huesos secos, al cual el Espíritu Santo le está dando vida, para entrar al camino, a la verdad y a la vida que lleva al Padre Celestial, y es Cristo Jesús. Tienes que huir, tienes que salir, tienes que escapar por tu vida. No puedes seguir en el camino de la gran ramera. No puedes seguir en las teologías. Si podemos decir y definir que es iglesia y que la iglesia tiene que salir de todas las teologías humanas, la iglesia tiene que salir de las mentiras de Satanás, la iglesia tiene que hacer lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo número 6 del libro de Jeremías. Dice la palabra del Señor así: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Santo, te alabamos. Padre, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu verdad y por tu palabra en esta hora, Señor. Oh, Santo, te alabo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Escapa por tu vida. Quisiera que leyeras, para terminar, el libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 4. Vea la Biblia y búscalo, por favor. Apocalipsis 18, 4. Vea la palabra. Apocalipsis 18, 4. Y dice la Escritura lo siguiente. Y vamos a terminar acá. Sé que para muchos tal vez todavía es incomprensible todo este tema, pero sé que otros encontraron la verdad y otros van a caminar en la verdad. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Somos la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos gentiles, el Israel que fue disperso de las naciones, y lo está trayendo a sí mismo, por medio del testimonio de Cristo. No somos paganos. Tienes que aprender a diferenciar entre pagano, gentil y hebreo. Y en el paganismo hay mucho cristiano. Y en los gentiles hay muchos que han salido ya de las denominaciones de las teologías, de la gran ramera y sus hijas, para buscar el camino, la verdad y la vida. Padre, te doy gracias en este momento por esta enseñanza.
Te pido, Señor, que le haya sido aclarado a muchos que la teología del reemplazo es una mentira del evangelio de la serpiente, Señor. Que tú no has desechado a tu pueblo, Señor. Y que para muchos le haya sido claro también que el origen de la palabra gentil es de la familia. Los gentiles provienen de la familia, son de la familia. Somos de la familia hebrea. Somos el pueblo de Efraín, el pueblo de Israel disperso en las naciones. Somos tu iglesia, si se puede denominar así, la iglesia del Cordero de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te doy gracias por este momento y por tu palabra. Llénanos de tu verdad, Señor, cada día más y permítenos caminar en la verdad, que eres tú, Señor. Gracias por haber venido al mundo y aunque Satanás ha querido leudar tu palabra y esconder tantas verdades con mentiras en las traducciones y en las versiones bíblicas, Señor, tu verdad tenía que saberse, porque tú le dijiste a Daniel que muchas palabras serían selladas y calladas, pero en los posteriores tiempos, en los tiempos del fin, se abrirían los sellos y se sabría la verdad. Llévanos por el buen camino, Señor, por el camino de la salvación, de la vida eterna, y permite que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Eres santo, papito. Gracias, Señor. Permite que tu pueblo no siga profanando tu nombre, tu verdadero nombre más, Señor. Y que Satanás no siga embotando la mente de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Llévanos a la vida eterna en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Espíritu Santo, bendice a la congregación, bendice la entrada y la salida de ellos. Bendícelos, Padre. Bendice a sus hijos, bendice sus finanzas, bendice sus compañías, bendice sus negocios. Bendice su familia, bendice todo en ellos, Padre. Te lo pido en el nombre del Cordero de Dios. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.